Con su venia, presidente. Adelante, diputado Aces. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presento ante esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones cuarta y onceava del apartado del artículo 123 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral. Hoy es un día histórico para todas y para todos los trabajadores de México. Como diputado, como mexicano, pero como dirigente nacional obrero de CATEM, celebro enormemente este gran suceso que se ha podido lograr gracias a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Bravo! Quiero empezar diciendo que la sesión del día de hoy va a ser una de las sesiones más trascendentes de esta legislatura y seguramente quedará registrada la fecha como el día en que se decretó la reducción de la jornada laboral máxima de 40 horas semanales en nuestra Constitución. Han pasado más de 100 años desde que la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, donde se estableció una jornada máxima de 8 horas y más de 60 horas desde que la OIT presentó esa recomendación en el 116 sobre la jornada mínima de trabajo de 40 horas. Durante más de 100 años, el mundo ha cambiado, la tecnología ha avanzado, la productividad ha crecido y ese progreso no siempre se ha traducido con el bienestar para quienes hacen posible la riqueza de este país, que son las y los trabajadores mexicanos. Ante esta realidad, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, estableció como uno de los ejes principales de su política laboral la reducción gradual de la jornada laboral, la cual fue anunciada el 1 de mayo del 2025 en el marco del Día del Trabajo en Palacio Nacional. Esto refleja una gran sensibilidad social y atiende una demanda histórica para nosotros, los trabajadores mexicanos. Para su construcción se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo y reuniones con todos los sectores del país, retomando las propuestas siempre y no dejando fuera a nadie, a trabajadores, a científicos, a empresarios, llegando a acuerdos que forman parte de las iniciativas constitucionales y legales que fueron presentadas en el mes de diciembre por parte del Ejecutivo. El día de hoy estamos frente a un momento histórico, ya que el dictamen que ayer fue votado por unanimidad, y espero que hoy así sea en este pleno y que todos y cada uno de los partidos políticos representados en sus bancadas voten a favor de los trabajadores mexicanos. En este sentido, todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en 3 aspectos fundamentales. Primero, en México trabajamos mucho. De acuerdo con la OCDE, nuestro país se ubica entre los que más horas trabajan al año, alrededor de 2.200 horas, muy por encima del promedio que esa organización marca, que son 1.750 horas. Sin embargo, esas largas jornadas no se traducen en mejores salarios, ni en mejor salud, ni en mayor productividad. Según datos citados en el dictamen, la productividad por hora trabajada en México apenas ronda en los $25, mientras que el promedio en la OCDE está en $70. Es decir, trabajamos más horas que casi todos, pero producimos menos por cada hora que trabajamos. Ese modelo basado en la jornada larga y el salario bajo, amigas y amigos, está agotado. No solo es injusto, es ineficiente. Segundo, mejorar la salud. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han documentado que jornadas superiores a 55 horas semanales incrementan de manera significativa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Mexicano del Seguro Social
y la propia Universidad Nacional Autónoma de México han dado una voz de alarma. Somos uno de los países con mayor estrés en el trabajo en el mundo. Este Congreso no puede ser ni va a ser indiferente a esos datos. Cuando una jornada laboral daña la salud, cuando destruye la convivencia familiar, cuando impide el ejercicio del derecho al descanso y al esparcimiento, deja de ser un tema económico y se convierte en un tema de derecho humano. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen el derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas, satisfactorias y a la limitación razonable de la jornada laboral. Nuestro propio artículo primero constitucional nos obliga a avanzar a la progresividad de los derechos humanos y esta reforma es precisamente ese paso adelante de la Constitución. Tercero, el derecho al descanso. Establecer a nivel constitucional de la jornada laboral que será de 40 horas semanales y que por cada 6 días de trabajo se tendrá al menos un día de descanso con salario íntegro. Es honrar la tradición del constitucionalismo social mexicano. Esta reforma es precisamente un paso adelante que la Constitución mexicana exige, porque cuando un trabajador dispone de más tiempo, regresa con más energía, con más compromiso, con más productividad, y eso se llama dignidad laboral. Quisiera recordar algo que a veces se nos olvida. México fue vanguardia nacional en 1917, cuando nuestro constituyente desarrolló por primera vez límites claros en la jornada del trabajo, protección a la maternidad, descanso semanal y derechos colectivos a la huelga y a la sindicación. El artículo 123 nació como parte del proyecto de justicia social de la Revolución Mexicana. Hoy, más de 100 años después, esas disposiciones no habían sido actualizadas en sus límites de tiempo. Esta reforma fortalece el espíritu del artículo 123, lo actualiza, lo pone en marcha, lo pone al día, lo hace coherente con la protección de la salud, con la vida familiar y con los compromisos que México ha asumido. Este cambio es un ejemplo histórico de cómo ahora hacemos las grandes transformaciones, porque estas nuevas disposiciones de la Constitución son resultado diario del diálogo de todos los sectores de nuestro país, y eso también es una nueva forma de hacer política laboral desde una posición responsable, comprometida, acompañando y escuchando a los trabajadores de cada región del país, pero también dialogando con los empresarios, porque tenemos claro que el bienestar de los trabajadores es la base de la productividad y del crecimiento económico. Reconocemos y respaldamos, y lo digo claro y lo digo fuerte desde esta tribuna, a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por esa gran visión de mejorar la vida de las trabajadoras y de los trabajadores mexicanos para que tengan mejores condiciones laborales y sigan construyendo esta primavera de los derechos laborales que hoy iniciamos y reafirmamos con la reforma que en el Senado presentamos en el 2019. Una etapa de grandes cambios en el mundo laboral, donde hemos recuperado el poder adquisitivo del salario mínimo, donde hemos impulsado la igualdad salarial y la reducción de la brecha en razón de género. Ha sido una legislatura donde hemos aprobado grandes cambios, así como condiciones para adquirir una vivienda con sentido social y fortaleciendo al Instituto del Fondo de Vivienda. En la cuarta transformación, la que se impulsó reformas para trabajadores de plataformas, la ley Silla, la retribución salarial a quienes solo reciben propinas, la democracia sindical, y hoy estamos cumpliendo con el pueblo de México con esta gran jornada histórica de esta reforma, con la reducción de la jornada laboral, que es un logro más de este gobierno del pueblo.
Permítame el orador. Calladitos se ven más bonitos, muñequitos. Permítame. El dictamen que hoy discutimos hace 3 transformaciones esenciales. Fija por primera vez el límite semanal explícito de 40 horas. Permítame el orador. Antes solo teníamos límites diarios y un día de descanso, pero no un máximo semanal claro. Con ello evitamos la acumulación excesiva de horas dentro de la semana. Damos certeza jurídica a trabajadoras y trabajadores sobre cuánto se puede exigir por jornada ordinaria. Refuerza el derecho al descanso con goce de salario íntegro. Queda plenamente establecido. Permítame el orador. Está solicitando el uso de la palabra el coordinador Lisha. ¿Con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, coordinador Lisha. Presidente, en primer término, yo lamento que la presidencia deje transcurrir tanto tiempo pese a que hay una coordinación pidiendo una moción de orden segundo. Es evidente que su presidencia está pasando por alto, que estamos en el momento de la presentación del dictamen de las coordinaciones. Yo respeto las posturas que el diputado pueda tener en términos personales y los grupos parlamentarios tenemos la oportunidad de hacer esas consideraciones de manera libre en el momento oportuno, pero este es el momento de la presentación técnica que representa a todos los grupos parlamentarios y la voluntad vertida en la comisión y no apreciaciones personales o de grupo. Y con todo respeto, diputado Aces, no, calladito aquí nadie se ve bonito, pero usted ni hablando bonito le queda bien que le crea quien no le conozca. Muy bien. Gracias, coordinador. Con ello Adelante, evitamos la acumulación excesiva de horas dentro de la semana. Damos certeza jurídica a trabajadoras y trabajadores sobre cuánto se puede exigir en jornada ordinaria. Refuerza el derecho de descanso con goce de sueldo íntegro. Queda plenamente establecido que ese día de descanso no puede implicar pérdida de ingreso. Descanso y salario no se contraponen, son parte de la dignidad del mismo trabajo. Reordena el trabajo extraordinario y por primera vez en la Constitución se prohíben las horas extras a menores de 18 años, protegiendo su salud y su desarrollo integral. Esta no es una reforma improvisada, es una reforma técnicamente sólida, anclada en estándares internacionales y en un proceso amplio de diálogo social. La justicia para los trabajadores se hace saber que en esta transformación es de gran magnitud porque genera inquietudes especialmente en las micros, pequeñas y medianas empresas que representan cerca del 96% del tejido productivo del país. Por eso, la reforma no impone un día para otro la jornada de 40 horas, sino que establece una ruta gradual que inicia en 2027 con una reducción a 46 horas y termina en el 2030 con su totalidad de las 40 horas, es decir, 2 horas menos por año durante los 5 próximos años. Este calendario gradual permite reorganizar turnos y procesos de trabajo, invertir en capacitación y tecnología, ajustar contratos colectivos y acuerdos internos, evitar choques bruscos en los costos laborales. Además, el cuarto transitorio prohíbe expresamente que la reducción de la jornada se traduzca en reducción de sueldos, salarios o prestaciones. La persona trabajadora no debe de pagar el costo de la transición. El sentido de esta reforma es que con menos horas conserve o mejore su nivel de ingreso y su calidad de vida. Se ha dicho que la reducción de la jornada podría elevar los costos laborales según mantengan producción con nuevas contrataciones o con más horas extras. Son cifras citadas, por ejemplo, en el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Consideramos que estos impactos son manejables y que se pueden mitigar con buena política pública, buena legislación secundaria, porque tendrán más ingreso disponible y más tiempo libre para el consumo de bienes y servicios. Eso es precisamente lo que sostienen las MIPYMES de nuestro país. Segundo, porque la jornada razonablemente reduce los costos ocultos.
menos accidentes de trabajo, menos incapacidades por enfermedad, menos rotación, menos errores que obligan a rehacer procesos. Tercero, porque la reforma está pensada en ir de la mano con reformas complementarias. En este Congreso deberemos detallar en la legislación secundaria esquemas de flexibilidad regulada en la distribución de la jornada, considerando la realidad de cada sector. Seguramente tendrán créditos, apoyos y modernización de procesos, especialmente las MIPYMES. El fortalecimiento a la inspección laboral debe de ser para evitar que el costo se eluda mediante la informabilidad o la simulación. No se trata de negar los retos, se trata de enfrentarlos de forma ordenada y responsable. Algunos argumentan que México no está preparado para tener una jornada de 40 horas. Permítanme recordar algunos datos. Ecuador tiene una jornada de 40 horas desde 1997. Chile aprobó su reducción de 45 a 40 horas en un modelo de 4 días de trabajo y 3 de descanso. Colombia se encuentra reduciendo de 48 a 42 horas. En Europa, las 40 horas es la norma que desde hace décadas va caminando. Nuestro grupo parlamentario, Morena, votará a favor de la reforma al artículo 123, apartado A, porque creemos que es un modelo que desarrollo, que ponga en el centro de la dignidad a todas las personas, sin renunciar a la competitividad ni al crecimiento económico. México hoy es uno de los países que más horas trabaja y uno de los que menos produce por hora. Esta reforma corrige ese modelo agotado: menos horas, mejor descanso y mayor productividad por hora trabajada. Vamos a acompañar esta reforma constitucional con leyes secundarias que protejan a las MIPYMES, impulsen la innovación tecnológica y fortalezcan el diálogo tripartita. No se trata de cargar el costo solo a las empresas ni solo a los trabajadores, sino de compartir entre ambos las grandes responsabilidades que México necesita. Al votar esta reforma, honraremos la tradición del constitucionalismo social mexicano de 1917 y atenderemos el mandato contemporáneo que el trabajo permita vivir, cuidar y convivir, así como no enfermar ni agotar a quienes sostienen la economía de nuestro gran país que es México. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Que viva el nuevo sindicalismo! ¡Viva! ¡Que viva la cuarta transformación de México! ¡Viva! ¡Y que viva México! ¡Viva!